La grava crujía bajo las botas de Marcelo Lozano mientras bajaba de su camioneta. El aire frío de noviembre le mordía la cara. Había estado trabajando hasta tarde en el sitio de construcción, supervisando la inspección final del complejo comercial que su equipo había pasado 8 meses construyendo. A los 42 años, Marcelo se había ganado la reputación de ser uno de los contratistas generales más confiables del norte de México. Un hombre cuya palabra significaba algo, cuyo apretón de manos cerraba tratos para los que otros necesitaban abogados. Había construido esa reputación de la manera difícil, comenzando como albañil a los 19 años después de que su propio padre muriera en un accidente laboral. Marcelo había jurado que nunca permitiría que un trabajo descuidado o el recorte de gastos mataran a nadie bajo su supervisión. 23 años después, nunca había roto esa promesa. Su empresa, Construcciones Lozano, empleaba a 47 personas y nunca había tenido una lesión grave. Sus empleados lo respetaban porque trabajaba más duro que cualquiera de ellos, a menudo llegando antes del amanecer y yéndose después del anochecer. Pero esta noche, al entrar en su casa en Paseo de los Álamos, Marcelo sintió el peso familiar que había estado presionando su pecho durante los últimos 6 meses. La casa estaba demasiado tranquila, demasiado vacía. Su esposa Carla lo había dejado en mayo, mudándose a su propio departamento al otro lado de la ciudad, aunque aún no habían solicitado el divorcio. Ella afirmaba que se habían distanciado, que Marcelo estaba casado con su trabajo, todas las frases habituales. Pero Marcelo sabía que la verdadera razón era su hermano. René Carrillo siempre había sido un problema. Marcelo tomó una cerveza del refrigerador y se sentó a la mesa de la cocina, dejando que el silencio lo invadiera. Al menos tenía a Ximena. Su hija, de 17 años y brillante, había elegido quedarse con él cuando Carla se mudó. Ximena era estudiante de último año en la preparatoria del Valle, con calificaciones perfectas, editora del periódico escolar, y planeaba estudiar periodismo en el Tecnológico de Monterrey el próximo otoño. Se parecía a su madre, el mismo cabello oscuro y ojos verdes, pero tenía la terquedad de Marcelo, su renuencia a retroceder ante lo que era correcto. El arreglo había sido simple. Ximena se quedaba con Marcelo durante la semana y pasaba los fines de semana con Carla. Funcionaba mayormente, excepto cuando René estaba involucrado. René Carrillo era el hermano menor de Carla, de 36 años y todavía actuando como si tuviera 20. Había saltado entre trabajos toda su vida adulta. Vendedor de autos, agente de seguros, emprendedor con esquemas que nunca funcionaban. Actualmente, administraba una cadena de lavanderías automáticas que su difunto padre le había dejado. Aunque Marcelo sospechaba que los negocios apenas cubrían los gastos, René conducía un BMW que no podía permitirse, usaba trajes de diseñador en las cenas familiares y tenía una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Marcelo nunca había confiado en él. Había algo extraño en René, algo que hacía que los instintos de Marcelo, perfeccionados a través de años de leer a la gente en las obras y en las negociaciones, gritaran advertencias. La forma en que René miraba a las mujeres, incluida su propia sobrina. La forma en que siempre parecía tener efectivo a pesar de sus negocios fallidos. La forma en que empujaba a Carla a dejar a Marcelo, susurrando veneno en su oído sobre cómo ella merecía algo mejor. Hace 3 meses, Ximena le había dicho a Marcelo que el tío René la hacía sentir incómoda. No dio detalles, solo dijo que no le gustaba estar a solas con él. Marcelo se lo había dicho inmediatamente a Carla, quien lo descartó diciendo que Ximena estaba siendo dramática. René ama a Ximena. Carla había dicho que él había sido como un padre para ella cuando tú has estado demasiado ocupado trabajando. Eso había provocado su peor pelea desde la separación. Marcelo había prohibido que René estuviera a solas con Ximena. Carla lo había acusado de ser paranoico y controlador. Habían llegado a una tregua incómoda. René podía estar en las reuniones familiares, pero Ximena nunca debía quedarse a solas con él. Marcelo se terminó la cerveza y revisó su teléfono. Eran las 10:47 de la noche. Ximena había estado en casa de su amiga Daniela Herrera para una sesión de estudio. Envió un mensaje de texto a las 9 diciendo que estaban terminando y que estaría en casa a las 11. Marcelo confiaba completamente en Ximena. Ella nunca le había dado razones para no hacerlo, pero él seguía siendo un padre. La esperaría despierto. Caminó hacia su oficina en casa,
una habitación de invitados convertida llena de planos y manuales de construcción. En su escritorio había una foto enmarcada de tiempos mejores. Marcelo, Carla y Ximena de 8 años en la isla del padre. Los tres sonriendo a la cámara. Había sido feliz entonces. Todos lo habían sido antes de que René comenzara a llamar a Carla más a menudo. Antes de las emergencias nocturnas que requerían que Carla condujera al departamento de René, antes de que Marcelo comenzara a notar la distancia creciendo entre él y su esposa, como hielo formándose en un lago, delgado al principio, pero engrosándose con cada día que pasaba. Marcelo se sentó y abrió su computadora portátil, con la intención de revisar el cronograma de la próxima semana. Pero su mente seguía vagando hacia Ximena, hacia la preocupación en sus ojos cuando mencionó a René. Marcelo había lidiado con suficientes desgraciados en su vida como para reconocer a uno. Y René Carrillo era un desgraciado. Simplemente no había descubierto de qué tipo todavía. A las 11:15 de la noche, el teléfono de Marcelo vibró. Un mensaje de texto de Ximena: llego tarde. La mamá de Daniela está haciendo chocolate caliente. En casa a medianoche. Te quiero, papá. Marcelo sonrió y respondió: maneja con cuidado. Nos vemos pronto. Volvió a su computadora portátil. Perdiéndose en horarios y pedidos de suministros. La construcción era sencilla. Seguías el plano, usabas materiales de calidad, hacías el trabajo bien, a diferencia de la vida, que parecía deleitarse en complicarlo todo. A las 11:58 de la noche, sonó el teléfono de Marcelo. Miró la pantalla. Ximena, qué extraño. Debería estar entrando en la cochera en cualquier momento. Hola, cariño, contestó Marcelo. ¿Estás afuera? Lo que escuchó a continuación le heló la sangre. La voz de Ximena era aguda y aterrorizada. Papi, el tío René me está llevando a algún lado. No sé a dónde. Ayúdame, por favor. Papi, no. Luego silencio. No solo quietud, sino una ausencia total de sonido, como si la llamada se hubiera cortado a mitad de la frase. Ximena, gritó Marcelo al teléfono. ¿Ximena? Nada. El entrenamiento militar de Marcelo de sus 4 años en las Fuerzas Especiales del Ejército, con misiones de alto impacto antes de retirarse para cuidar a su padre moribundo, se activó de inmediato. Se obligó a respirar, a pensar con claridad. El pánico mataba a la gente. El pensamiento claro lo salvaba. Abrió la aplicación Buscar mi teléfono en su computadora portátil con manos temblorosas. La ubicación de Ximena apareció en el mapa. Moviéndose hacia el norte por la carretera nacional, alejándose de la ciudad. Marcelo agarró las llaves de su camioneta y su chamarra, ya corriendo hacia la puerta. Llamó al 911 mientras arrancaba el motor. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hija me llamó. Ha sido secuestrada. Tiene 17 años. El secuestrador es su tío René Carrillo. Está en un vehículo dirigiéndose al norte por la carretera nacional. Señor, cálmese. ¿Qué le hace pensar? No pienso, lo sé. Me llamó gritando por ayuda. Estoy rastreando su teléfono. Voy tras ella ahora. Señor, necesito que mantenga la calma y... Marcelo colgó y arrojó el teléfono al asiento del pasajero. Podría explicarlo más tarde. En este momento, cada segundo importaba. El velocímetro de la camioneta superó los 130 km/h mientras Marcelo volaba por las carreteras vacías. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente corría a través de posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Por qué René se llevaría a Ximena? ¿A dónde iba? La pantalla del teléfono de Marcelo mostraba la ubicación de Ximena aún en movimiento, dirigiéndose hacia la zona de la sierra, hacia el lago Espejo, el antiguo parque ecológico que cerraba después del anochecer. Entonces, mientras Marcelo miraba, el punto azul en su pantalla dejó de moverse. El corazón de Marcelo martillaba contra sus costillas. Todavía estaba a 24 kilómetros de distancia. El motor de la camioneta rugió mientras lo forzaba más, pasando 145 km/h, luego 150.
El camino por delante estaba oscuro, excepto por sus faros cortando la noche. 12 minutos después, Marcelo giró hacia el camino de terracería que conducía al lago Espejo. Sus faros iluminaron el letrero desgastado de Parque cerrado al anochecer. No redujo la velocidad. El camino serpenteaba a través de un denso bosque de pinos antes de abrirse al área de estacionamiento sobre el lago. Los faros de Marcelo barrieron un lote vacío, luego captaron el brillo del metal, un BMW negro. El auto de René. Marcelo frenó de golpe y salió de la camioneta antes de que se detuviera por completo, corriendo hacia el BMW. La puerta del conductor estaba abierta. La luz interior estaba encendida. ¿Ximena? La voz de Marcelo hizo eco a través del agua quieta. ¿Ximena? Llegó al BMW. Vacío. Llaves todavía en el encendido. Motor apagado, pero el cofre estaba caliente. Había estado aquí recientemente. Los ojos de Marcelo se ajustaron a la oscuridad y vio el muelle de madera que se extendía hacia el lago a unos 10 metros de distancia. Su respiración se detuvo en su garganta. En el muelle, aproximadamente a la mitad, había un par de tenis blancos, los tenis de Ximena. Se los compró para su cumpleaños en agosto. Marcelo corrió hacia el muelle, sus botas golpeando la vieja madera. Llegó a los tenis y miró hacia el agua oscura. La superficie se ondulaba, círculos extendiéndose hacia afuera desde un punto a unos 5 metros del muelle. Sin dudarlo, Marcelo se quitó la chamarra y se zambulló. El agua de noviembre estaba brutalmente fría, como ser apuñalado con 1000 cuchillos. Marcelo lo ignoró, nadando hacia la oscuridad, sus manos barriendo el agua turbia. Sus pulmones ardían. No podía ver nada. Salió a la superficie, jadeó por aire y se zambulló de nuevo, más profundo. Esta vez sus manos tocaron algo de tela. Lo agarró y tiró. El cuerpo de Ximena estaba inerte y pesado. Marcelo enganchó su brazo debajo de sus hombros y pateó hacia la superficie, sus piernas ardiendo por el esfuerzo. Rompió la superficie y la arrastró hacia el muelle, el peso muerto de su hija haciendo que cada movimiento fuera una agonía. La subió al muelle y la acostó plana. No respiraba. Sus labios estaban morados. ¿Cuánto tiempo había estado bajo el agua? ¿2 minutos? ¿5? Las manos de Marcelo se movieron en piloto automático. La memoria muscular de su entrenamiento médico táctico tomó el control. Inclinó la cabeza de Ximena hacia atrás, revisó sus vías respiratorias y comenzó la RCP. 30 compresiones, 2 respiraciones. Otra vez. Otra vez. Vamos, mi niña, dijo Marcelo con los dientes apretados. Vamos, no te atrevas a dejarme. Agua goteó de la boca de Ximena. Marcelo la giró de lado y presionó su espalda. Salió más agua. La giró de nuevo y continuó las compresiones. Respira, Ximena. Respira. El cuerpo de Ximena convulsionó repentinamente. Tosió, agua saliendo de su boca. Sus ojos parpadearon, desenfocados y aterrorizados. Papá, su voz era apenas un susurro. Te tengo, dijo Marcelo, atrayéndola a sus brazos. Te tengo. Estás a salvo. Ximena tosió violentamente, expulsando más agua. Marcelo la sostuvo mientras temblaba. Ambos empapados y congelándose en la noche de noviembre. Él intentó. Ximena no pudo terminar. Su cuerpo se sacudió con tos y sollozos. No hables, solo respira. La ambulancia viene. A lo lejos, las sirenas aullaban, acercándose. Luces rojas y azules parpadeaban a través de los árboles. Marcelo abrazó a su hija con más fuerza, su mente ya cambiando del rescate a algo más oscuro. René Carrillo había intentado matar a su pequeña niña, la había arrojado al lago y la había dejado ahogarse. Y René todavía estaba ahí fuera en algún lugar. Los ojos de Marcelo escanearon el bosque oscuro que rodeaba el lago. ¿A dónde había ido? Su auto todavía estaba aquí, lo que significaba que había huido a pie. ¿O estaba observando desde los árboles, asegurándose de que su víctima hubiera muerto? ¿Viste a dónde fue?
Preguntó Marcelo en voz baja. Ximena negó con la cabeza, todavía tosiendo. Lo pateé cuando me empujó. Creo que lo escuché caer. Estaba maldiciendo. Buena chica, dijo Marcelo, el orgullo mezclándose con su rabia. Ximena era una luchadora como él. La patrulla de la policía estatal derrapó hasta detenerse junto a la camioneta de Marcelo. El oficial Roberto Beto Bravo, un hombre que Marcelo conocía por ser entrenador de las ligas infantiles, saltó con su linterna. Marcelo, ¿eres tú el que está ahí? Necesito una ambulancia. Mi hija casi se ahoga. Beto corrió hacia el muelle, el haz de su linterna barriéndolos. Virgen Santa, ¿qué pasó? René Carrillo intentó matarla, dijo Marcelo rotundamente. La condujo hasta aquí y la arrojó al lago. Su auto está justo ahí. Corrió hacia el monte. La linterna de Beto encontró el BMW. René Carrillo, tu cuñado. No es mi nada, dijo Marcelo con frialdad. Es un secuestrador y un intento de asesino. Y cuando lo encuentre, va a desear que hubiera dejado que la policía manejara esto. Marcelo, no lo hagas. Lo encontraremos. Quiero que lo encuentren esta noche. Ponga una alerta general o lo que necesite hacer. Este hombre intentó asesinar a mi hija. La ambulancia llegó minutos después. Paramédicos corriendo hacia el muelle con mantas y una camilla. Trabajaron en Ximena mientras Marcelo se mantenía a un lado, goteando y temblando, no de frío, sino de furia. Mientras cargaban a Ximena en la ambulancia, ella agarró la mano de Marcelo. No me dejes, papá. Nunca, dijo Marcelo, subiendo junto a ella. Miró hacia atrás a Beto. Encuéntrenlo. Beto asintió con gravedad. Lo haremos. ¿Lo prometo? El hospital estaba brillante y cálido, un marcado contraste con la fría oscuridad del lago. Marcelo se sentó en una silla de plástico fuera de la sala de urgencias, todavía con su ropa mojada, con una manta alrededor de sus hombros que apenas había notado que alguien le ponía. Carla irrumpió por las puertas de urgencias a la 1:47 de la madrugada. Su rostro pálido y lleno de pánico. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Ximena? Marcelo se puso de pie. La están examinando. ¿Está viva? Carla corrió hacia él. Y por un momento, solo fueron dos padres aterrorizados. ¿Qué pasó? La policía dijo. Dijeron René. La expresión de Marcelo se endureció. Tu hermano intentó matar a nuestra hija. La llevó al lago Espejo y la arrojó al agua para que se ahogara. El rostro de Carla se arrugó. No, eso no es. René no lo haría. Lo hizo, dijo Marcelo, su voz ronca. Ximena me llamó gritando por ayuda. Rastreé su teléfono, encontré su auto en el lago, encontré a Ximena en el agua, sin respirar. La saqué y le hice RCP. Si hubiera llegado 5 minutos tarde, estaría muerta. Las lágrimas corrían por el rostro de Carla. Debe haber algún error. Tal vez. Tal vez fue un accidente. Marcelo agarró los hombros de Carla, obligándola a mirarlo a los ojos. Ella me dijo que él la arrojó. Esto no fue un accidente. Tu hermano es un monstruo, y necesitas aceptar eso. Antes de que Carla pudiera responder, un médico salió de la habitación de Ximena. Señor y señora Lozano. ¿Cómo está ella?, preguntó Marcelo de inmediato. Está estable. La hemos calentado y revisado sus pulmones. Inhaló un poco de agua, pero aún no hay neumonía. Vamos a mantenerla durante la noche en observación, pero debería tener una recuperación física completa. ¿Recuperación física?, Marcelo captó el énfasis. ¿Qué pasa mentalmente? El médico dudó. Ha pasado por un trauma severo. Va a necesitar tiempo, posiblemente terapia. En este momento, está preguntando por usted, señor Lozano. Marcelo entró en la habitación de Ximena. Ella yacía en la cama del hospital luciendo pequeña y frágil bajo las sábanas blancas. Su cabello oscuro todavía húmedo y enredado.
sus ojos encontraron a su padre y nuevas lágrimas brotaron. Papi. Marcelo estuvo a su lado instantáneamente tomando su mano. Estoy aquí, mi amor. Estoy justo aquí, dijo. La voz de Ximena se quebró. Dijo que sabía demasiado. Que había visto algo que no debería haber visto. La sangre de Marcelo se heló. ¿Qué viste? Ximena negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos por el miedo recordado. En la lavandería la semana pasada cuando mamá me envió a dejar su tintorería en casa del tío René. Entré por la parte de atrás porque el frente estaba cerrado y lo vi con esos hombres. Tenían bolsas de algo y dinero. Mucho efectivo en la mesa. Cuando el tío René me vio, se enojó mucho. Me agarró y dijo que si le decía a alguien, algo malo le pasaría a mamá. La mandíbula de Marcelo se apretó. ¿Reconociste a los hombres? No, pero me asustaron, papá. Tenían tatuajes y parecían peligrosos. ¿Y René te amenazó? Ximena asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Me ha estado enviando mensajes de texto toda la semana, diciendo que necesitaba mantener la boca cerrada. Esta noche, llamó y dijo que mamá estaba en el hospital y que necesitaba ir con él de inmediato. Estaba tan asustada por mamá que subí a su auto. Pero luego pasó de largo el hospital. Y cuando pregunté a dónde íbamos, simplemente sonrió con esa horrible sonrisa y dijo que íbamos a dar un paseo. Fue entonces cuando te llamé. Marcelo sintió que algo se rompía dentro de él. La cuidadosa moderación que mantenía desde que encontró a Ximena en el agua se desvaneció. René no solo había intentado matar a su hija. La había manipulado, amenazado, usado su amor por su madre en su contra. Hiciste exactamente lo correcto, dijo Marcelo, su voz suave a pesar de la rabia que ardía en su pecho. Fuiste tan valiente, Ximena. Tan inteligente. ¿Está en la cárcel?, preguntó Ximena con voz pequeña. Marcelo tuvo que decirle la verdad. Todavía no. Corrió cuando escuchó las sirenas. Pero lo están buscando. La mano de Ximena se apretó sobre la de él. Papá, tengo miedo. ¿Qué pasa si regresa? No se acercará a ti. ¿Te lo prometo? Carla apareció en la puerta, su cara roja e hinchada de llorar. Ximena, bebé. Mamá. Ximena trató de sentarse, haciendo una mueca. Carla corrió al otro lado de la cama, y por un momento, fueron una familia de nuevo, unida en su miedo y alivio. Pero Marcelo sabía que no podía durar. Esto cambiaba todo. Después de que el médico convenció a Ximena de descansar, y ella finalmente se quedó dormida, Marcelo y Carla salieron al pasillo. ¿Qué quiso decir con ver algo en la lavandería de René?, preguntó Carla. Marcelo le contó lo que Ximena había dicho. Con cada palabra, Carla parecía encogerse sobre sí misma. No entiendo, susurró Carla. Los negocios de René son legítimos. Los heredó de papá. Entonces explica a los hombres con bolsas de efectivo, dijo Marcelo. Explica por qué amenazó a nuestra hija. Explica por qué intentó matarla. Carla se cubrió la cara con las manos. No puedo. Ya no conozco a mi propio hermano. Necesitas llamar a la policía y decirles todo lo que sabes sobre René, a dónde podría ir, quiénes son sus amigos, todo. Carla asintió débilmente. Lo haré. ¿Solo? No puedo creer que esto esté pasando. El teléfono de Marcelo vibró. Oficial Roberto Beto Bravo. Encontramos huellas dirigiéndose al este desde el lago hacia el bosque. Beto dijo, las seguimos hasta el camino viejo. Parece que alguien lo recogió allí. Encontramos su teléfono destrozado en la carretera. Probablemente no quería ser rastreado. Tenemos patrullas vigilando su departamento y las lavanderías y hemos emitido una orden de búsqueda para él. Cada policía en 3 municipios está buscando. ¿Qué pasa con sus asociados conocidos?, preguntó Marcelo. Estamos trabajando en ello. Pero Marcelo, necesita saberlo. Registramos su BMW. Encontramos algunas cosas interesantes en la cajuela. ¿Qué tipo de cosas?
Del tipo que sugiere que tu hija tropezó con algo grande. Encontramos una bolsa con 1.000.000 de pesos en efectivo, un teléfono desechable con mensajes encriptados y una pistola de 9 milímetros con el número de serie limado. La mano libre de Marcelo se cerró en un puño. ¿En qué estaba metido? No puedo compartir detalles de una investigación en curso, pero digamos que René Carrillo estaba en nuestro radar por otras razones. Tu hija podría habernos ayudado a resolver un caso en el que hemos estado trabajando durante 6 meses. Después de colgar, Marcelo se paró en el pasillo del hospital, su mente procesando todo. René estaba involucrado en algo criminal, algo lo suficientemente serio como para intentar matar a una chica de 17 años para mantenerla callada. Y ahora estaba prófugo, probablemente desesperado y peligroso. Marcelo tomó una decisión. Dejaría que la policía hiciera su trabajo, pero él también haría su propia investigación. Había pasado 2 décadas construyendo una red de contactos en todo el norte de México. Contratistas, proveedores, trabajadores que conocían a personas que conocían a personas. Si René se escondía, Marcelo lo encontraría. Pero primero, necesitaba mantener a Ximena a salvo. A las 4 de la madrugada, después de que Ximena fuera trasladada a una habitación regular y durmiera plácidamente con Carla vigilándola, Marcelo salió del hospital. El sol no saldría hasta dentro de otras 3 horas, pero tenía trabajo que hacer. Condujo hasta su oficina, un pequeño edificio adyacente a su patio de construcción. Dentro, abrió la caja fuerte en su oficina privada y sacó algo que no había tocado en 15 años. Sus registros militares y medallas de servicio. Debajo de ellos había una pequeña libreta negra llena de nombres y números de su tiempo en el ejército. Marcelo nunca había hablado de su servicio, ni siquiera con Carla. Había cosas que había hecho, personas con las que había trabajado, operaciones que permanecían clasificadas. Pero ahora necesitaba contactar a esa vieja red. Marcó un número de memoria, uno que nunca había escrito. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz ronca contestara. Más vale que esto sea importante. Félix, soy Marcelo Lozano. Una pausa. Mars. Jesús. Han pasado, ¿qué? 10 años. 12. Necesito un favor. Félix Huerta había servido con Marcelo en las Fuerzas Especiales, un especialista en inteligencia que había dejado el ejército para comenzar una firma de consultoría de seguridad privada. Se especializaba en encontrar personas que no querían ser encontradas. Dime, dijo Félix simplemente. En su mundo, no dudabas cuando un hermano llamaba. Marcelo explicó la situación en términos precisos y cortantes. Envíame todo lo que tengas sobre este René Carrillo, dijo Félix. Fotos, direcciones, asociados conocidos. Haré que mi gente comience a buscar. Y Marcelo, si lo encontramos antes que la policía. Entonces lo manejaré personalmente, dijo Marcelo con frialdad. Recibido. Enviándote un número seguro ahora. Úsalo para toda comunicación. Después de colgar, Marcelo se recostó en su silla y cerró los ojos. Cruzó una línea esta noche, una que no podía descruzar, pero no le importaba. René Carrillo había intentado asesinar a su hija. Lo que sea que pasara después, Marcelo se aseguraría de que René pagara por eso. Su teléfono vibró con un enlace de descarga de una aplicación de mensajería encriptada de Félix. Marcelo la instaló e inmediatamente recibió un mensaje. Paquete recibido. Ya tengo 2 coincidencias en reconocimiento facial. Este tipo ha estado ocupado. ¿Más pronto? Marcelo sonrió sombríamente. René Carrillo pensó que podía esconderse. Estaba equivocado. El sol salía cuando Marcelo regresó al hospital. Ximena estaba despierta, bebiendo agua y hablando en voz baja con Carla. Ambas levantaron la vista cuando él entró. Hola, papá, dijo Ximena, su voz más fuerte. El médico dice que puedo ir a casa mañana. Esas son buenas noticias, dijo Marcelo, besando su frente. ¿Cómo te sientes? ¿Cansada? Adolorida, pero bien, creo. Ella vaciló. Papá, atraparon al tío René. Todavía no, pero lo harán. Los ojos de Ximena mostraron miedo de nuevo.
¿Qué pasa si viene por mí otra vez? Marcelo acercó una silla y tomó su mano. Escúchame con atención, Ximena. No volverás a la escuela hasta que esto se resuelva. Te quedarás conmigo, y voy a contratar seguridad privada para vigilar la casa. René Carrillo nunca volverá a acercarse a 100 metros de ti. Esa es una promesa, Marcelo. ¿No es eso un poco extremo?, preguntó Carla. Marcelo se volvió hacia su esposa, sus ojos duros. Tu hermano intentó ahogar a nuestra hija anoche. No creo que nada de lo que haga pueda ser lo suficientemente extremo. Carla se estremeció pero no discutió. También he contratado a un abogado, continuó Marcelo. Estamos solicitando una orden de restricción contra René, y quiero que se formalice la custodia de emergencia. Ximena se queda conmigo. No puedes simplemente. Puedo y lo haré. Si quieres pelear conmigo en esto, Carla, adelante. Pero pregúntate a quién le va a creer el juez. ¿Al padre que salvó la vida de su hija o a la madre cuyo hermano intentó terminarla? Fue duro, pero Marcelo no tenía tiempo para gentilezas. La seguridad de Ximena era todo lo que importaba. El rostro de Carla se arrugó de nuevo, pero asintió. Tienes razón. Ella debería quedarse contigo. Firmaré los papeles que necesites. Gracias, dijo Marcelo, su voz suavizándose ligeramente. Sé que esto es difícil. Es tu hermano. Es un extraño, susurró Carla. No lo conozco en absoluto. El teléfono de Marcelo vibró con un mensaje encriptado de Félix. Posible avistamiento. Motel Pino Blanco, 60 kilómetros al norte. Verificando ahora. Marcelo se puso de pie. Necesito hacer algunas llamadas. Vuelvo enseguida. En el pasillo, escribió, voy en camino. No te muevas hasta que llegue. Félix respondió, negativo. Esto es solo vigilancia. Si es él, llamamos a la policía local. Marcelo quería discutir, pero Félix tenía razón. Necesitaban hacer esto conforme a la ley o al menos aparentar hacerlo. Escribió de vuelta. Entendido. Manténme informado. Pero incluso mientras enviaba el mensaje, Marcelo sabía que si Félix confirmaba la ubicación de René, nada le impediría hacerle una visita a su cuñado. La policía podría arrestarlo después. Primero, Marcelo necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué René había atacado a Ximena. Necesitaba saber en qué empresa criminal estaba involucrado René. Y lo más importante, necesitaba mirar a René Carrillo a los ojos y hacerle entender la magnitud de su error. No tocas a la hija de Marcelo Lozano. Nunca. Y si lo intentabas, pagabas un precio que haría que la prisión pareciera misericordia. La caza había comenzado. 24 horas después de sacar a Ximena del lago Espejo, Marcelo estaba en su cocina a las 6 de la mañana preparando café y revisando la información que Félix había enviado durante la noche. Ximena todavía dormía arriba, exhausta por su terrible experiencia. Un exinfante de marina llamado Clifton Chaefer, contratista externo, estaba sentado en una camioneta SUV afuera, el primero de 3 miembros del personal de seguridad que Marcelo había contratado a través de la firma de Félix. La pista del motel Pino Blanco había sido un fracaso. Persona equivocada, complexión y color de cabello similares. Pero el equipo de Félix había estado ocupado. Sacaron los registros financieros de René, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros telefónicos de sus negocios y grabaciones de vigilancia de varios lugares. La imagen que emergía era inquietante. René Carrillo no era solo el dueño de una lavandería en quiebra. Estaba dirigiendo una operación de lavado de dinero a través de sus negocios, lavando efectivo para una red de distribución de drogas que operaba en todo el norte de México. Los hombres con bolsas que Ximena había visto eran probablemente correos dejando dinero sucio. René lo pasaba por las máquinas de monedas de la lavandería y recibos falsos, luego depositaba dinero limpio en cuentas bancarias legítimas. Félix había estimado que René estaba moviendo aproximadamente 4 millones de pesos por mes. Su parte era probablemente el 20%, 800,000 pesos por cerrar los ojos y alimentar máquinas. No era mal dinero para un hombre flojo sin conciencia.
Pero Ximena había visto demasiado. Una adolescente tropezando con una operación de dinero de drogas era un riesgo. René había entrado en pánico y tomó la peor decisión de su vida. Intentó eliminar al testigo. El teléfono de Marcelo sonó. Félix llamando. ¿Tienes algo sólido? Dijo Félix sin preámbulos. La novia de René, Lorena Lara, trabaja en un bar llamado El Ancla en Santiago. Han estado saliendo durante 3 años, pero él lo mantuvo en secreto. Probablemente por eso tu esposa no lo sabía. Tengo ojos en su departamento ahora. René no ha aparecido todavía, pero apuesto a que la contacta. Dirección. Marcelo, deja que la policía. Dirección, dijo Félix a un lado. Te la enviaré por mensaje de texto. Pero si vas a hacer una estupidez, al menos lleva refuerzos. Clifton es buena gente. Úsalo. Solo voy a hablar con ella, dijo Marcelo. Eso es lo que dicen todos. Y solo soy un consultor, dijo Félix secamente. Ten cuidado, hermano. Después de colgar, Marcelo bebió su café y consideró sus opciones. La jugada inteligente era pasar esta información a la policía y dejar que ellos lo manejaran. Pero Marcelo quería respuestas primero. Quería entender el alcance completo de en lo que Ximena había entrado, qué peligro podría correr todavía. A las 8 de la mañana, Carla llegó para quedarse con Ximena. Lucía demacrada, como si no hubiera dormido. ¿Alguna noticia?, preguntó. Todavía no, pero se están acercando. Carla asintió, sus manos envolviendo una taza de café. He estado pensando en todo lo que dijo Ximena sobre las lavanderías. Ayudé a René con sus libros el año pasado cuando su contador renunció. Había discrepancias que no entendía. Depósitos en efectivo que parecían altos para la cantidad de negocios que estaba haciendo. Dijo que fue un verano ocupado y le creí. ¿Guardaste copias de algo? Algunas hojas de cálculo. Están en mi computadora portátil. Puedo enviártelas. Envíalas a la policía también. Ayudará en su caso. Carla miró a Marcelo con los ojos enrojecidos. Lo siento mucho. Debería haber escuchado cuando Ximena dijo que René la hacía sentir incómoda. Debería haberle creído en lugar de defenderlo. No podrías haber sabido de lo que era capaz, dijo Marcelo, aunque una parte de él la culpaba por estar ciega ante la naturaleza de su hermano. ¿Puedes perdonarme? Marcelo se salvó de responder cuando Ximena apareció en la puerta de la cocina envuelta en una manta. Buenos días, papá. Mamá. Ambos padres corrieron hacia ella y la conversación cambió al desayuno y si Ximena necesitaba algo, pero Marcelo captó la mirada de Carla sobre la cabeza de Ximena y asintió levemente. Hablarían del perdón más tarde. En este momento, la familia era lo primero. Después de que Ximena comió y se acomodó en el sofá con Netflix, Marcelo se puso su chamarra. Saldré por unas horas. Clifton está afuera si necesitas algo, y tengo a otros 2 hombres patrullando la colonia. ¿A dónde vas?, preguntó Ximena. Siguiendo algunas pistas. Estaré de vuelta para la comida. Ximena asintió, luego dijo en voz baja, papá, encuéntralo, por favor. Lo haré, mi amor. ¿Te lo prometo? El Ancla estaba en una calle lateral en Santiago, un bar de mala muerte que probablemente se veía mejor de noche con poca luz. A las 10 de la mañana, estaba cerrado, pero Marcelo podía ver movimiento dentro a través de las ventanas mugrientas. Golpeó la puerta. Después de un momento, se abrió para revelar a una mujer de unos 30 años con cabello rubio decolorado y ojos sospechosos. Estamos cerrados, dijo. Lorena Lara. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quién pregunta? Marcelo Lozano. Soy el cuñado de René Carrillo. Necesito hablar contigo sobre él. No conozco a ningún. Por favor, interrumpió Marcelo. La vida de mi hija podría depender de ello. Algo en su tono debió haberle llegado porque Lorena vaciló y luego retrocedió. 5 minutos. Eso es todo lo que tienes. El bar olía a cerveza rancia y cigarros. Lorena se apoyó contra el mostrador,
con los brazos cruzados defensivamente. ¿Qué quieres? Sé sobre tú y René. Sé que se han estado viendo durante 3 años. Necesito saber dónde está. No lo he visto en días, dijo Lorena rápidamente. Demasiado rápido. Lorena. René intentó matar a mi hija de 17 años hace 2 noches. La llevó a un lago y la arrojó para que se ahogara. Si no la hubiera encontrado a tiempo, estaría muerta. Ahora, no sé cuánto sabes sobre en qué está involucrado René, pero te prometo esto. Si lo ayudas a esconderse, te conviertes en cómplice de intento de asesinato. El rostro de Lorena se había puesto pálido. Él no lo haría. René no lastimaría a Ximena. Él habla de ella todo el tiempo, dice que es inteligente y... La tiró en un lago y la dejó morir, dijo Marcelo rotundamente. La policía tiene evidencia física, testigos, todo. Y cuando lo arresten, y lo harán, van a mirar a todos los conectados con él, incluyéndote a ti. Lorena se hundió en un taburete del bar, sus manos temblando. Virgen Santa. Dime lo que sabes sobre su negocio. Las lavanderías. No sé nada de eso. Lo juro. Marcelo estudió su rostro. Parecía genuinamente sorprendida y asustada. Tal vez realmente no sabía. ¿Te ha contactado desde el domingo por la noche? No. Traté de llamarlo ayer, pero su teléfono está apagado. Si te contacta, necesitas llamar a la policía de inmediato. No le digas dónde estás. No aceptes reunirte con él. Solo llama a la policía. Lorena asintió, las lágrimas corriendo por su maquillaje. No puedo creer. ¿Por qué lastimaría a Ximena? Porque ella vio algo que no se suponía que viera. Y René decidió que su empresa criminal era más importante que la vida de una niña. Cuando Marcelo se dio la vuelta para irse, Lorena gritó, «Espera, hay un tipo, Pedro». René hablaba de él a veces, decía que era su socio comercial. Siempre pensé que estaban hablando de las lavanderías, pero ahora... Los escuché por teléfono una vez y Pedro decía algo sobre el envío y limpiar el dinero. No pensé nada al respecto en ese momento. ¿Pedro tiene apellido? Creo. ¿Pedro Montes? René dijo que vive en Saltillo. Marcelo sacó su teléfono y escribió el nombre en un mensaje encriptado a Félix. ¿Algo más? René tiene una cabaña cerca de la Sierra de Arteaga. Era la cabaña de caza de su padre. René no la usa mucho. Sin electricidad, sin agua corriente, pero la mencionó una vez como un lugar para esconderse si las cosas se ponían calientes. No sé exactamente dónde está, pero es en algún lugar cerca de los lirios. Gracias, Lorena. Puede que acabes de salvar la vida de mi hija. De vuelta en su camioneta, Marcelo recibió una respuesta de Félix, Pedro Montes, 38 años, 2 antecedentes por distribución de drogas, asociado conocido de Orlando Delgado, sospechoso de dirigir la distribución para una operación del cártel. Esto es más grande de lo que pensábamos. Enviando todo a la fiscalía. Marcelo arrancó el motor, su mente corriendo. René no solo había tropezado con delitos menores. Estaba conectado con jugadores serios, personas que no dudarían en matar para proteger su operación, lo que significaba que Ximena podría estar todavía en peligro. Si René estaba desesperado o si sus socios decidían que ella seguía siendo una responsabilidad. El teléfono de Marcelo sonó. Oficial Roberto Beto Bravo. Marcelo, necesitamos que vengas a la estación. ¿Qué pasa? ¿Es Ximena? No, ella está bien, pero obtuvimos un registro en la tarjeta de crédito de René. La usó esta mañana en una gasolinera en Arteaga. Estamos organizando una búsqueda en el área, pero queríamos informarte. Arteaga, donde Lorena dijo que estaba la cabaña de caza. Beto, hay una cabaña en algún lugar cerca de allí. Pertenecía al padre de René. Sin electricidad ni agua. Ahí es donde se esconde. ¿Cómo lo? Olvídalo. Puedes averiguar exactamente dónde. Estoy trabajando en ello. Marcelo colgó y llamó a Carla. Necesito que llames a la madre de René.
Pregunta por la vieja cabaña de caza cerca de Arteaga. Di que estás preocupada por René, que quieres ayudarlo, consigue la ubicación exacta. Marcelo, no sé si pueda. Carla, por favor. Esta podría ser nuestra única oportunidad de encontrarlo antes de que desaparezca por completo. Está bien. Está bien, lo intentaré. Mientras esperaba, Marcelo condujo hacia Arteaga. Era un viaje de 1 hora, pero quería estar cerca cuando encontraran la cabaña. Su teléfono vibró con actualizaciones de Félix. Pedro Montes estaba ahora bajo custodia federal por una violación no relacionada. Cantando sobre la operación de drogas para reducir su sentencia. Confirmó el papel de René en el lavado de dinero y entregó a varios otros jugadores en la red. Las paredes se estaban cerrando sobre René Carrillo. Y cuando lo hicieran, Marcelo quería estar allí. Carla devolvió la llamada 20 minutos después. Hablé con Doris. Me dio indicaciones para llegar a la cabaña. Está fuera del camino viejo, a unos 5 kilómetros de la entrada del parque ecológico. Hay un sendero de tierra marcado con una señal azul en un árbol. La cabaña está a casi 1 kilómetro por ese sendero. Gracias. Marcelo. No hagas nada estúpido. Deja que la policía maneje esto. Ese es el plan. Marcelo mintió. Llamó a Beto y le transmitió la información. Voy en camino hacia allá ahora. Tiempo estimado 90 minutos. Marcelo, espéranos. Estamos reuniendo un equipo, pero tomará tiempo. No voy a la cabaña. Solo quiero estar cerca cuando lo detengan. Otra mentira. Marcelo terminó la llamada y aceleró su camioneta. Le había dado a la policía la información que necesitaban, pero él llegaría primero. Necesitaba hablar con René de hombre a hombre para entender por qué su cuñado había decidido que la vida de Ximena valía menos que dinero sucio. Necesitaba esa conversación antes de que los abogados se involucraran, antes de que René pudiera esconderse detrás de derechos y procedimientos. 1 hora y 40 minutos después, Marcelo giró en el camino viejo. Era apenas más que un camino a través del bosque, lleno de surcos y maleza. Condujo despacio, buscando la señal azul que Carla había mencionado. Allí, una marca azul descolorida en un enorme roble. Marcelo sacó su camioneta del camino y apagó el motor. Revisó su teléfono. Sin señal en lo profundo de la sierra. Perfecto. Eso significaba que René tampoco podía pedir ayuda. Marcelo metió la mano debajo de su asiento y sacó una llave de cruz. No planeaba violencia, pero tampoco iba a entrar en esto sin preparación. René ya había demostrado ser peligroso. El sendero estaba embarrado por la lluvia reciente, serpenteando a través del denso bosque. Marcelo se movió en silencio, usando habilidades que había aprendido en el ejército. Después de unos 20 minutos, olió humo de leña. Se acercó con cuidado, manteniéndose en la línea de árboles. La cabaña emergió del bosque, una estructura destartalada apenas más grande que un cobertizo de jardín con un techo hundido y ventanas rotas cubiertas con plástico. Humo salía de una chimenea rudimentaria. El BMW de René no era visible, pero Marcelo vio huellas de llantas frescas que conducían a un pequeño claro detrás de la cabaña. Había entrado desde otra dirección. Marcelo rodeó la cabaña buscando el mejor enfoque. Solo había una puerta frente al sendero. 2 ventanas, ambas cubiertas. Si René tenía un arma de su operación, Marcelo estaba entrando en una situación peligrosa. Pero había enfrentado cosas peores en combate. Al menos aquí, conocía a su enemigo. Marcelo se acercó a la puerta principal y golpeó fuerte con la llave de cruz. René, sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Silencio. La policía sabe dónde estás. Estarán aquí en menos de 1 hora. Si quieres alguna oportunidad de explicarte antes de pasar el resto de tu vida en prisión, abre esta puerta. Más silencio, luego movimiento dentro. La puerta se abrió un poco y apareció el rostro de René. Se veía terrible, sin afeitar, ojos inyectados en sangre, ropa sucia. Muy lejos del empresario suave que se había sentado a la mesa de la cena de Marcelo haciendo bromas.
Marcelo, dijo René con cansancio. No deberías estar aquí. Tú tampoco, pero aquí estamos. René abrió más la puerta. Su mano derecha estaba detrás del marco de la puerta, probablemente sosteniendo un arma. ¿Viniste solo? Sí. ¿Por qué? Porque quiero entender por qué intentaste matar a mi hija. El rostro de René se torció. No quería. Tienes que creer eso. Nunca quise lastimar a Ximena. Entonces, ¿por qué lo hiciste? René retrocedió, invitando a Marcelo a entrar. La cabaña estaba aún peor por dentro, una sola habitación con un catre, una estufa de leña y suministros esparcidos sobre una mesa tosca. La mano de René quedó a la vista. Sostenía un revólver, pero apuntaba al suelo, no a Marcelo. Baja el arma, dijo Marcelo en voz baja. No puedo hacer eso. ¿Vas a entregarme? Sí, pero no te lastimaré si no me apuntas con esa arma. René se rió amargamente. ¿Esperas que crea eso? Intenté matar a Ximena. Si alguien le hiciera eso a mi hijo, lo destrozaría. No voy a mentir. Quiero hacerlo, pero necesito respuestas más de lo que necesito venganza. ¿Por qué, René? Ximena confiaba en ti. René se hundió en el catre, todavía sosteniendo el arma sin apretar. Parecía roto. Se suponía que iba a ser simple. Mover algo de dinero, hacer algo de efectivo. Nadie sale herido. No pregunté de dónde venía el dinero. No quería saber, pero Ximena vio a esos tipos y se asustaron. Pedro dijo que ella tenía que irse. Que los cabos sueltos hacen que maten a la gente. Le dije que era solo una niña, que no le diría a nadie. Pero dijo que si yo no lo manejaba, ellos lo harían. Y no sería solo Ximena. Eliminarían a toda la familia. Tú, Carla, todos. Las manos de Marcelo se apretaron sobre la llave de cruz. Entonces, decidiste asesinar a una chica de 17 años para salvar tu propio pellejo. Para salvarnos a todos, gritó René. ¿No lo entiendes? Esta gente no juega. Si no lo hubiera hecho, habrían matado a Ximena de todos modos, y luego te habrían matado a ti y a Carla por si acaso. Al menos a mi manera. Habría parecido un accidente. Todos ustedes estarían a salvo. Esa es tu justificación. Que nos estabas haciendo un favor. Las manos de René temblaban. No sabía qué más hacer. Me metí demasiado profundo, Marcelo. El dinero era bueno al principio, y no pensé en las consecuencias. Luego, de repente, estaba con gente que mata para ganarse la vida, y no había salida. Siempre hay una salida. No de Orlando Delgado. No te alejas de él. O haces el trabajo o desapareces permanentemente. Marcelo se acercó más, observando la mano del arma de René. Ximena está viva. René, la saqué de ese lago. Está a salvo en casa ahora mismo. El rostro de René se puso blanco. ¿Está viva? Sí. Lo que significa intento de asesinato en lugar de asesinato. De hecho, podría sobrevivir a la prisión. René comenzó a llorar, el arma deslizándose de sus dedos al suelo. Marcelo la pateó lejos y se paró sobre su cuñado. Lo siento, sollozó René. Dios, lo siento tanto. Estaba tan asustado. Pedro dijo que tenía una oportunidad para arreglar esto, y si no lo hacía, harían un ejemplo de toda mi familia. Pensé que si Ximena desaparecía, te dejarían en paz, y en cambio, garantizaste que tanto tú como tus socios caigan. El testimonio de Ximena, combinado con la confesión de Pedro, va a enterrarlos a todos ustedes. René levantó la vista bruscamente. ¿Pedro confesó? Está bajo custodia federal, cantando como un pájaro para reducir su sentencia. Te entregó a ti, a Orlando Delgado y a todos los demás involucrados. El color desapareció por completo del rostro de René. Entonces estoy muerto. Incluso si la policía me atrapa, Orlando tendrá gente dentro. Me darán cuello en un mes. Ese es tu problema, dijo Marcelo con frialdad.
Tomaste tus decisiones, ahora te toca vivir con las consecuencias. A lo lejos, las sirenas se acercaban. La policía había hecho buen tiempo. René las escuchó también. Sus ojos se movieron por la cabaña como un animal atrapado buscando escape. Me matarán, Marcelo. No entiendes a esta gente. Bien, interrumpió Marcelo. Te mereces lo que te pase. Intentaste asesinar a mi hija. La aterrorizaste durante semanas. Traicionaste a tu propia familia por dinero de drogas. Si la gente de Orlando Delgado te alcanza en prisión, eso es justicia en lo que a mí respecta. René se lanzó por el arma, pero Marcelo fue más rápido. La llave de cruz cayó con fuerza sobre la muñeca de René y él gritó, agarrándose el brazo. Marcelo pateó el revólver más lejos y plantó su bota en el pecho de René. No hagas esto peor de lo que ya es. Las sirenas estaban cerca ahora y Marcelo escuchó vehículos deteniéndose en el sendero. La voz de Roberto Beto Bravo gritó, Marcelo, ¿estás ahí dentro? Aquí, Beto. ¿Lo tengo? Los agentes inundaron la cabaña, armas desenfundadas. Observaron la escena, Marcelo de pie sobre René, quien lloraba y acunaba su muñeca herida. Está desarmado, dijo Marcelo, retrocediendo. Pateé su arma allá. Beto aseguró el revólver mientras otros dos agentes levantaban a René y lo esposaban. René Carrillo está bajo arresto por intento de asesinato, secuestro, asalto con un arma mortal y participación en una organización de tráfico de drogas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras Beto le leía sus derechos a René, Marcelo vio cómo se llevaban a su cuñado. No había satisfacción en ello, solo una fría sensación de que se estaba haciendo justicia. René enfrentaría un juicio, probablemente se declararía culpable para reducir su sentencia, y pasaría los próximos 20 años o más en prisión, y Marcelo se aseguraría de que Ximena nunca tuviera que verlo de nuevo. Beto se acercó una vez que René estuvo en la patrulla. Se suponía que debías esperarnos. Llegué aquí primero, dijo Marcelo simplemente. Su muñeca está rota. Alcanzó su arma. Me defendí. Beto estudió el rostro de Marcelo, luego suspiró. Debería acusarte de interferencia en una investigación policial. Pero no lo harás. No, porque nos diste la ubicación que nos permitió atraparlo y porque tu hija casi muere por culpa de ese bastardo. Pero Marcelo, la próxima vez, espera a los profesionales. No habrá una próxima vez. Marcelo salió de la cabaña y bajó por el sendero hacia su camioneta. Sus manos temblaban ahora, pero la adrenalina estaba desapareciendo. Enfrentó al hombre que intentó matar a su hija, lo había mirado a los ojos y no había visto nada más que a un cobarde que había tomado decisiones terribles y tratado de justificarlas. Pero no había terminado. Todavía no. René era solo una pieza. Orlando Delgado todavía estaba ahí fuera. Y si René tenía razón sobre la amenaza a la familia de Marcelo, entonces Ximena podría estar todavía en peligro. Marcelo sacó su teléfono al llegar a su camioneta. La señal estaba volviendo. Llamó a Félix. René está bajo custodia, dijo Marcelo. Pero mencionó a alguien llamado Orlando Delgado. Dijo que Delgado ordenó el golpe contra Ximena y mataría a toda la familia si René no cumplía. Orlando Delgado, repitió Félix. Sacaré todo lo que pueda encontrar sobre él. Dame 2 horas. Hazlo rápido. Si Delgado piensa que mi familia es un riesgo, necesitamos saber qué está planeando. Marcelo condujo de regreso a casa, su mente ya planeando los siguientes pasos. Protegió a Ximena de René, pero ahora necesitaba protegerla de lo que viniera después. Y si Orlando Delgado decidía terminar lo que René había comenzado, Marcelo estaría listo. Había pasado toda su vida adulta construyendo cosas, estructuras, negocios, una familia. Ahora estaba preparado para destruir a cualquiera que amenazara lo que había construido. René había sido el primero. Orlando Delgado sería el siguiente. Y Marcelo Lozano no dejaba a sus enemigos de pie. La guerra no había terminado. Apenas había comenzado. 3 días después del arresto de René, Marcelo estaba sentado en una pequeña oficina en el juzgado con Ximena, Carla y su abogada,
una mujer astuta llamada Estefanía Fuentes, que se especializaba en derecho familiar y defensa de víctimas. La audiencia de orden de restricción era una formalidad. René permanecía en la cárcel con una fianza de 10 millones de pesos que nadie estaba dispuesto a pagar, enfrentando cargos que probablemente lo mantendrían en prisión durante décadas. Pero Ximena necesitaba esto. Necesitaba que el sistema legal dijera oficialmente: estás protegida. Él no puede lastimarte. El juez Marco Domínguez, un hombre de unos 60 años con ojos amables y reputación de justicia, revisó la petición. Señorita Lozano, entiendo que ha pasado por un trauma extraordinario. El tribunal ha revisado los informes policiales, registros médicos y declaraciones de testigos. Antes de emitir esta orden, quiero escucharla directamente. ¿Cómo se siente acerca de ver a su tío de nuevo? Ximena se sentó más erguida, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Su señoría, le tengo terror. Intentó matarme. Amenazó a mi madre para mantenerme callada sobre lo que vi. No me siento segura sabiendo que existe en el mundo, pero especialmente no me siento segura sabiendo que algún día podría estar libre. Necesito saber que no importa lo que pase con su juicio, él nunca podrá contactarme, acercarse a mí o acercarse a mi familia. Tiene mi palabra en eso, dijo el juez Domínguez suavemente. Este tribunal otorga una orden de restricción permanente. El señor Carrillo tiene prohibido contactarla a usted, a su padre, a su madre o a cualquier persona en su hogar por cualquier medio, directa, indirectamente o a través de terceros. No puede acercarse a menos de 150 metros de su casa, su escuela o cualquier lugar que visite regularmente. Si viola esta orden, enfrentará cargos penales adicionales. Los hombros de Ximena se relajaron con alivio. Gracias, su señoría. Después de la audiencia, Marcelo y Ximena salieron del juzgado al brillante sol de octubre. Carla se había ido por separado, todavía luchando con su papel en lo que había sucedido. Los papeles de divorcio habían sido presentados hace 3 días. Marcelo no sentía nada al respecto excepto alivio de que Ximena estaría protegida. Nieve, sugirió Marcelo. Ximena sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto desde el lago. Sí, eso suena bien. Condujeron hasta la fonda de Doña Betty, una institución local donde Marcelo había llevado a Ximena desde que tenía edad suficiente para comer. Se deslizaron en su mesa habitual y la propia Doña Betty, una mujer de unos 70 años que había dirigido el lugar durante 40 años, se acercó con una expresión preocupada. Escuché lo que pasó, Marcelo. Esa dulce niña tuya. ¿Cómo está aguantando? Estoy bien, Doña Betty, dijo Ximena. Gracias por preguntar. Eres más fuerte que bien, mi hija. Eres una luchadora. Doña Betty apretó el hombro de Ximena. Copas de nieve por cuenta de la casa, para ambos. Mientras Doña Betty se alejaba, Ximena dijo en voz baja: todos en la ciudad lo saben, ¿verdad? Salieron en las noticias, admitió Marcelo. Pero la gente está de tu lado, mi amor. Eres la víctima aquí. No es algo de lo que avergonzarse. Lo sé. Solo se siente raro que la gente sepa cosas privadas sobre mí. Marcelo entendía. La vida en la ciudad significaba que nada permanecía privado por mucho tiempo, especialmente no algo tan dramático como lo que había sucedido. Sus nieves llegaron. Chocolate caliente para Marcelo, cajeta para Ximena. Y comieron en un silencio cómodo durante unos minutos. Papá, dijo Ximena eventualmente. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. En el hospital, te escuché haciendo llamadas telefónicas, hablando con alguien sobre encontrar al tío René. Sonaba como cosas militares de antes de que yo naciera. Marcelo sabía que esta conversación llegaría eventualmente. Estuve en el ejército antes de que nacieras. Infantería, luego inteligencia. No hablo mucho de eso porque algo de lo que hice sigue siendo clasificado, pero sí, contacté a viejos contactos para ayudar a encontrar a René. ¿Eras como de fuerzas especiales o algo así? No tan de élite, pero hice un trabajo especializado. Aprendí a encontrar personas que no querían ser encontradas, como reunir inteligencia, como operar en territorio hostil. Hizo una pausa. Ximena, necesito que entiendas algo.
Todo lo que aprendí en esos años, cada habilidad que adquirí, usaría todo eso y más para protegerte. No hay límite al que no iría para mantenerte a salvo. Ximena se estiró sobre la mesa y tomó su mano. Lo sé, papá. Eso es lo que me asusta. ¿Te asusta? Cuando me sacaste del lago, cuando estaba tosiendo agua y me sostenías, vi tu cara. Te veías, buscó la palabra. Como peligroso. Como si estuvieras listo para matar a alguien. Nunca te había visto lucir así antes. Marcelo apretó su mano suavemente. En ese momento, lo habría hecho si René todavía hubiera estado allí. Si lo hubiera visto mientras morías en el agua, no sé qué habría hecho. Pero no soy un asesino, Ximena. Soy tu padre y soy un constructor. Hago cosas. No las destruyo a menos que absolutamente tenga que hacerlo. Pero habrías destruido al tío René. Sí, dijo Marcelo honestamente. Si eso es lo que se necesitaba para salvarte, sí. ¿Eso te asusta? Ximena lo pensó, luego negó con la cabeza. No. Me hace sentir segura. ¿Solo? No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Esa es mi preocupación, no la tuya. Tu trabajo es sanar, volver a ser un adolescente, pensar en la universidad y tu futuro. Mi trabajo es asegurarme de que tengas ese futuro. Terminaron sus nieves y condujeron a casa. Clifton Chaefer todavía estaba estacionado afuera en su SUV, aunque la amenaza inmediata había pasado con el arresto de René. Marcelo estaba pagando seguridad las 24 horas durante otra semana solo para estar seguro. Dentro, Ximena subió a su habitación y Marcelo se dirigió a su oficina. Tenía un nuevo mensaje encriptado de Félix. Encontré a Orlando Delgado. Malas noticias. Está conectado. Realmente conectado. Vínculos con el cártel, protección política, todo el paquete. Dirige su operación desde un negocio supuestamente legítimo de importación y exportación en Saltillo. La DEA y la Fiscalía han estado construyendo un caso durante 2 años pero no pueden tocarlo. Demasiados abogados, demasiado dinero. Los testigos siguen desapareciendo o cambiando sus historias. Pedro Montes era su mejor oportunidad para voltear a alguien cercano a Delgado e incluso él solo está entregando a mandos medios. Peores noticias, Delgado sabe sobre Ximena. Se dice que está furioso porque René lo arruinó y trajo presión sobre la operación. Pero nuestras fuentes dicen que Delgado también es pragmático. La operación se está cerrando y trasladando a otro lugar. Delgado está cortando sus pérdidas y saliendo de Nuevo León. Probablemente va a desaparecer en algún lugar de la frontera dentro de un mes. Buenas noticias, no viene por tu familia. No vales el riesgo para él. El testimonio de Ximena ayudará a procesar a René y sus asociados, pero no toca a Delgado directamente. En lo que respecta a Delgado, ustedes son daños colaterales que ya han sido tratados. Él sigue adelante. Mi consejo, déjalo ir. Tu hija está a salvo. René va a prisión. No alborotes el avispero yendo tras un capo conectado con el cártel. Has ganado esta pelea, hermano. Declara la victoria y protege a tu familia. Marcelo leyó el mensaje 3 veces. El consejo de Félix tenía sentido. Ximena estaba a salvo. René estaba bajo custodia. La amenaza inmediata había pasado. Un hombre inteligente contaría sus bendiciones y seguiría adelante. Pero Marcelo no se sentía particularmente inteligente. Se sentía enojado. Orlando Delgado había ordenado el golpe contra su hija. Tal vez Delgado no había apretado el gatillón y arrojado a Ximena al lago, pero había dado la orden y ahora se iba a ir, desaparecer y probablemente continuar su negocio en otro lugar con otras víctimas. Marcelo escribió de vuelta, envíame todo lo que tengas sobre Delgado. Operaciones, direcciones, asociados conocidos, rutinas diarias, todo. La respuesta de Félix fue inmediata, Marcelo, no hagas esto. Esto no es como tratar con René. Delgado tiene recursos, protección y ninguna conciencia. Si vas tras él y fallas, Ximena se convierte en un objetivo de nuevo. Entonces no fallaré. Hermano, piensa en lo que estás diciendo.
Esta es una guerra que no puedes ganar. Toda guerra se puede ganar. Solo depende de lo que estés dispuesto a sacrificar para ganarla. Una larga pausa. Entonces, si te envío esta información, es solo para fines de inteligencia, no para acción. Entendido. Entendido. Otra pausa. La estoy enviando porque eres mi hermano y confío en tu juicio. Pero Marcelo, si vas tras Delgado, asegúrate de tener una estrategia de salida. Esta gente no perdona y no olvida. El archivo llegó 10 minutos después. Marcelo pasó las siguientes 2 horas leyendo cada detalle. Orlando Delgado, 47 años, dirigía Delgado Import-Export desde un complejo de almacenes en Saltillo. En papel, importaba textiles y artesanías. En realidad, estaba usando contenedores de envío para mover drogas al norte y lavar dinero al sur. Empleaba una red de distribuidores en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Su operación movía un estimado de 100 millones de pesos por mes. Delgado vivía en una mansión frente al lago en un fraccionamiento exclusivo, protegida por seguridad privada. Conducía un Mercedes clase S con chofer. Cenaba en restaurantes caros y donaba a organizaciones benéficas locales. Tenía una esposa, Belma, y 2 hijos adolescentes. Asistía a misa todos los domingos. Era, según todas las apariencias, un hombre de negocios legítimo y pilar de la comunidad, excepto que había ordenado el asesinato de una chica de 17 años. Marcelo estudió el archivo hasta altas horas de la noche, buscando debilidades, vulnerabilidades. La operación de Delgado era sofisticada, pero sofisticada significaba compleja. Compleja significaba puntos de falla, y cada punto de falla era una oportunidad. Marcelo no iba a confrontar a Delgado directamente. Ese fue el error de René, actuar impulsivamente tratando de resolver problemas con violencia. Marcelo sería más inteligente. Haría lo que mejor sabía hacer, construir algo. Pero esta vez, construiría una trampa. Durante la semana siguiente, Marcelo puso su plan en marcha mientras mantenía la apariencia de seguir adelante con su vida. Ximena regresó a la escuela con una escolta de seguridad. Marcelo volvió al trabajo, administrando sus proyectos de construcción, asistiendo a reuniones, siendo visible y normal. Pero por la noche, se reunía con Félix y Clifton, quienes habían acordado ayudar a pesar de sus reservas. Juntos, ensamblaron las piezas de su operación. Primero, necesitaban influencia. La operación de Delgado dependía de su complejo de almacenes, donde llegaban los contenedores, se descargaban y las drogas se distribuían a los traficantes locales. El almacén tenía seguridad, pero no era impenetrable. El equipo de Félix incluía exoperativos de fuerzas especiales que se especializaban en exactamente este tipo de infiltración. Segundo, necesitaban documentación. No era suficiente interrumpir la operación de Delgado. Necesitaban asegurarse de que no pudiera reconstruirla. Eso significaba reunir pruebas que sobrevivieran al escrutinio legal y no pudieran ser explicadas por abogados caros. Tercero, necesitaban asegurarse de que Delgado no pudiera tomar represalias. Esa era la parte más complicada. Incluso si destruían su operación en Nuevo León, Delgado todavía tenía conexiones y recursos. Podía contratar gente para lastimar a la familia de Marcelo por despecho. La solución de Marcelo fue tan elegante como despiadada. Se aseguraría de que Delgado estuviera demasiado ocupado corriendo por su vida como para preocuparse por la venganza. La operación comenzó un viernes por la noche, 3 semanas después del secuestro de Ximena. El almacén de Delgado recibía un envío cada viernes a las 10 de la noche. Las fuentes de Félix habían confirmado el patrón. Este viernes, Marcelo y su equipo estarían esperando. A las 9:30 de la noche, Marcelo le dio un abrazo de buenas noches a Ximena. Ella tenía una pijamada en casa de Daniela Herrera, un regreso a la normalidad que un terapeuta había alentado. Carla la recogería por la mañana. Todo era normal. Todo estaba a salvo. A las 10 de la noche, Marcelo estaba estacionado a 1 kilómetro del almacén de Delgado, vestido con equipo táctico negro, auricular conectado al equipo de Félix y Clifton. Ojos en el objetivo. La voz de Clifton llegó a través del auricular. 2 guardias en la puerta principal, 4 adentro.
El camión de contenedores acaba de llegar. Contramedidas electrónicas en su lugar. Otra voz informó. Las cámaras de vigilancia están en bucle. No verán nada más que un almacén vacío. Equipo 2 listo en la entrada secundaria. Marcelo esperó, su corazón firme, su mente clara. Esto no era diferente a coordinar un complejo proyecto de construcción. Tiempo, precisión, ejecución. Equipo 2, adelante. En su tableta, Marcelo observó cómo se desarrollaba la operación a través de cámaras en los cascos. El equipo de Clifton entró por una puerta lateral, moviéndose en silencio a través del almacén. Llegaron a la oficina donde el gerente de operaciones de Delgado, un hombre llamado Elmer Pérez, supervisaba la descarga del contenedor. Pérez nunca los vio venir. Un momento estaba revisando facturas. Al siguiente estaba atado con precintos a su silla con una mano sobre su boca. No hagas ruido, dijo Clifton en voz baja. No estamos aquí para lastimarte. Estamos aquí para darte una salida. El equipo 1 tomó el control de los guardias con eficiencia similar. Sin disparos, sin violencia más allá de la restricción necesaria. Marcelo había sido claro al respecto. No eran criminales. Estaban entregando justicia. Paquete seguro, informó Félix. Pasando a la fase 2. La fase 2 era donde entraba la experiencia en construcción de Marcelo. Escondidos por todo el almacén había pequeños dispositivos que parecían cajas de conexiones o componentes eléctricos, pero en realidad eran cámaras de alta definición y dispositivos de escucha. Para cuando la gente de Delgado los descubriera, si es que alguna vez lo hacían, habrían grabado semanas de actividad criminal. Pero eso era respaldo. El verdadero premio era la computadora de Pérez. El especialista cibernético de Félix, un excontratista de inteligencia, conectó un dispositivo y comenzó a descargar todo: registros financieros, manifiestos de envío, redes de distribución, nombres y direcciones de cada jugador en la organización de Delgado. Esto es hermoso, murmuró el especialista. Delgado guarda todo en servidores locales. Sin respaldo en la nube. Es de la vieja escuela. Esta es toda su operación. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Marcelo. 90 segundos para copia completa. Pero Marcelo, necesitas ver esto. En la tableta de Marcelo, apareció un directorio. Dentro había archivos etiquetados por nombre. Uno llamó su atención. ¿Lozano? Lo abrió. Su corazón se enfrió. El archivo contenía fotos de vigilancia de su casa, la escuela de Ximena, el departamento de Carla, horarios detallados de los movimientos de todos, notas sobre medidas de seguridad y, lo más escalofriante, un solo documento fechado hace 3 semanas. Opción secundaria si falla la primaria. Eliminar a toda la familia para evitar testimonio. Hacer que parezca accidente. Incendio en casa recomendado. Implementar solo si es necesario y asegurar que no haya conexiones con la organización. Las manos de Marcelo se apretaron. Delgado no solo había ordenado la muerte de Ximena. Había estado preparado para matarlos a todos si René fallaba. Lo único que los había salvado fue el arresto de René y la decisión de Delgado de cerrar la operación de Nuevo León. Copia ese archivo primero, dijo Marcelo con frialdad. Quiero cada detalle. Ya hecho. Copia completa, anunció el especialista. Extracción. Vamos. Dejen el equipo de vigilancia activo. El equipo de Clifton liberó a los guardias y a Pérez, dejándolos confundidos pero ilesos. A las 10:47 de la noche, la gente de Marcelo se había desvanecido en la noche, sin dejar rastro excepto el equipo de vigilancia en funcionamiento que continuaría grabando las actividades ilegales de Delgado. Marcelo condujo a casa con el peso del archivo Lozano pesado en su mente. Sabía que Delgado era peligroso, pero ver pruebas documentadas de la masacre planeada de su familia cristalizó algo en el corazón de Marcelo. Esto ya no se trataba solo de justicia para Ximena. Se trataba de asegurar que Orlando Delgado nunca amenazara a nadie más. En casa, Marcelo llamó a Félix. La fase 3 necesita ocurrir más rápido de lo planeado. ¿Qué cambió? Marcelo le contó sobre el archivo.
Félix guardó silencio durante un largo momento. Jesús. Está bien, entiendo. Podemos adelantar el cronograma. La Fiscalía Federal estará muy interesada en estos datos. Puedo tenerlo en sus escritorios para el lunes por la mañana junto con un aviso anónimo sobre equipo de vigilancia activo en el almacén de Delgado. Hazlo. Pero quiero algo más. ¿Qué? Quiero que Delgado lo sepa. Quiero que entienda que la evidencia que va a destruirlo vino de Ximena Lozano. Quiero que pase cada día en prisión sabiendo que la chica que intentó matar fue la que lo derribó. Marcelo, eso pone a Ximena en peligro. No, pone a Delgado en una posición donde la represalia se vuelve imposible. Una vez que la fiscalía allane su operación, Delgado estará bajo custodia. Su organización colapsará. Sus conexiones con el cártel no desperdiciarán recursos en una operación fallida. Lo cortarán. Y desde la prisión, Delgado será impotente. Félix consideró esto. Es arriesgado. Todo lo que vale la pena hacerlo es. Está bien. Me aseguraré de que el paquete de pruebas incluya una nota, algo que deje claro de dónde vino esto. El lunes por la mañana, agentes federales allanaron Delgado Import-Export. Arrestaron a Orlando Delgado, Elmer Pérez y otros 14. Incautaron registros financieros, drogas, armas y suficiente evidencia para garantizar décadas de prisión para todos los involucrados. El allanamiento fue noticia nacional. Operación de tráfico de drogas desmantelada en Nuevo León. Conexiones con el cártel expuestas. Fiscal federal lo llama una de las mayores caídas del crimen organizado en la historia del Estado. Marcelo vio las noticias con Ximena, quien estaba en casa enferma de la escuela con un resfriado. ¿Ese es el tipo?, preguntó Ximena, viendo imágenes de Delgado siendo llevado a un auto de policía esposado. Para el que trabajaba el tío René. Ese es él. Se ve tan normal, como el papá de alguien. Los peores usualmente lo parecen. Ximena se quedó callada por un momento. ¿Tuviste algo que ver con esto? Marcelo la miró a los ojos. La policía ha estado investigando a Delgado durante años. Finalmente obtuvieron la evidencia que necesitaban. Eso no es lo que pregunté, Marcelo. A veces hacer lo correcto significa operar en áreas grises. No puedo decirte más que eso, cariño. Pero puedo decirte que el hombre que ordenó tu muerte va a prisión por el resto de su vida junto con todos los que trabajaron para él. Y él sabe exactamente por qué. Sabe que sobreviviste, que eres fuerte y que tratar de lastimarte fue el mayor error que jamás cometió. Ximena se apoyó contra su padre. Gracias, papá. ¿Siempre? Esa noche, Marcelo recibió un mensaje de Félix. El abogado de Delgado se contactó a través de canales secundarios. Quiere negociar. Delgado está asustado. El cártel lo dejó caer. No recompensan el fracaso. Está en custodia protectora. Sabe que no puede sobrevivir en población general. Quiere cooperar con los federales para un mejor trato. Marcelo escribió de vuelta. No es suficiente. Quiero que sufra. Hermano, estás dejando que esto se vuelva personal. Siempre ha sido personal. Amenazó a mi familia. Y ahora está acabado. Su operación se ha ido. Su dinero está congelado. Sus conexiones lo han abandonado. Morirá en prisión. ¿Eso es justicia? Marcelo sabía que Félix tenía razón. Pero la rabia aún ardía. Quería más que prisión. Quería que Delgado sintiera el miedo que Ximena había sentido en esos momentos antes de ser arrojada al lago. Quería que Delgado entendiera la verdadera impotencia. Pero la venganza no era el objetivo. La protección lo era. Y con Delgado bajo custodia federal, cooperando con los fiscales, su organización desmantelada, la familia de Marcelo estaba a salvo. Escribió, tienes razón. Está hecho. Hombre inteligente. Descansa un poco. ¿Te lo ganaste? 6 semanas después, Marcelo se sentó en una sala del tribunal para la audiencia de declaración de culpabilidad de René Carrillo. La fiscalía había ofrecido un trato.
Declararse culpable de intento de asesinato, secuestro y participación en una empresa criminal, cumplir 30 años mínimo antes de ser elegible para libertad condicional. René lo había tomado, evitando un juicio que podría haberle dado cadena perpetua sin libertad condicional. Ximena no estaba presente. Marcelo había insistido en que no necesitaba ver esto, pero Carla estaba allí, sentada al otro lado del pasillo, su rostro demacrado y envejecido por el estrés. Cuando trajeron a René, encadenado y vistiendo un uniforme naranja, parecía un fantasma de lo que fue. La prisión no había sido amable. Ya había sido atacado 2 veces. A los reclusos no les gustaban los depredadores de niños ni los soplones, y René era ambos. El juez Domínguez revisó el acuerdo de culpabilidad. Señor Carrillo, ¿entiende que se declara culpable de intento de asesinato de un menor, secuestro y delincuencia organizada? La recomendación de sentencia es de 30 años mínimo en una prisión federal. Sí, su señoría, dijo René, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y entiende que está renunciando a su derecho a juicio? Sí. Muy bien. ¿La víctima o la familia de la víctima desean hacer una declaración? Marcelo se puso de pie. Había preparado comentarios, pero ahora mirando al hombre roto que intentó matar a su hija, las palabras parecían insuficientes. Su señoría, mi hija tiene 17 años. Es inteligente, amable y tiene toda su vida por delante. Hace 6 semanas, este hombre la llevó a un lago y la arrojó al agua para que se ahogara. La vio luchar. La escuchó gritar pidiendo ayuda y luego se alejó, dejándola morir. La única razón por la que mi hija está viva es porque me llamó y pude rastrear su teléfono y llegar a ella a tiempo. La saqué de esa agua y le hice RCP mientras no respiraba. Tuve que salvar a mi propia hija de las acciones de un hombre en el que había confiado toda su vida. Ximena está físicamente recuperada, pero tiene pesadillas. Ahora le tiene miedo al agua. No se acerca al lago. Mira por encima de su hombro constantemente a pesar de que su atacante está bajo custodia. Ese miedo probablemente nunca desaparecerá por completo. Este hombre no solo intentó matar a Ximena. Intentó matar el sentido de seguridad y confianza de mi familia. Logró destruir nuestra relación con la familia de mi esposa. Nos obligó a cuestionar a todos y a todo. Espero que los 30 años que el señor Carrillo servirá le den tiempo para pensar en lo que destruyó. No solo la paz de una familia, sino su propia alma. Porque cualquiera que pueda lastimar a un niño así no le queda alma. Marcelo se sentó. René estaba llorando, pero Marcelo no sintió simpatía. El juez Domínguez golpeó su mazo. Señor Carrillo, se ha declarado culpable de crímenes atroces contra un niño. El tribunal acepta su declaración y lo sentencia a 30 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir la sentencia mínima. También se le requerirá registrarse como delincuente violento al ser liberado si vive tanto tiempo. Que Dios tenga piedad de su alma porque este tribunal no tiene ninguna. Alguacil, retire al acusado. Mientras se llevaban a René, miró a Marcelo por última vez. Sus ojos se encontraron y Marcelo vio miedo. Bien. Que tenga miedo. Que pase las próximas 3 décadas mirando por encima de su hombro, preguntándose cuándo lo encontrará la violencia. Carla se acercó a Marcelo. Gracias, dijo en voz baja. Por salvarla, por todo. No necesitas agradecerme. ¿Es mi hija? ¿Podemos hablar solo un minuto? Caminaron hacia un banco con vista al estacionamiento. Carla retorcía sus manos en su regazo. He estado pensando mucho en lo que pasó, en mi papel en ello. No solo ignoré las preocupaciones de Ximena sobre René. Las descarté activamente, le dije que estaba exagerando. Elegí a mi hermano sobre mi hija. Las lágrimas rodaban por su rostro. No sé cómo vivir con eso. Vives con eso estando ahí para Ximena ahora, dijo Marcelo. Creyéndole cuando te dice que algo anda mal. Poniéndola primero siempre. Los papeles de divorcio, no los has firmado todavía. ¿No? ¿Por qué no? Marcelo consideró su respuesta cuidadosamente. Porque el divorcio no es lo que Ximena necesita en este momento. Necesita estabilidad.
Necesita saber que su familia no está completamente rota. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿Tú y yo? No lo sé, Carla. Se ha hecho mucho daño. La confianza es difícil de reconstruir, pero no imposible. No imposible, pero tomaría tiempo y trabajo y honestidad completa de ahora en adelante. Carla asintió. Puedo hacer eso. Quiero hacer eso. Entonces empecemos con pequeños pasos, cenas familiares una vez a la semana, terapia juntos e individualmente. Y Ximena es lo primero en cada decisión. En cada una. De acuerdo. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Carla dijo, escuché sobre el arresto de Orlando Delgado. Las noticias dijeron que una pista anónima condujo al allanamiento. Ese no habrías sido tú, ¿verdad? Soy un contratista general, Carla. Construyo edificios. No investigo cárteles. Ella le dio una mirada de complicidad. Correcto. Al igual que no eres responsable de la muñeca rota de René o de que toda la organización de Delgado fuera desmantelada exactamente cuando más beneficiaría a nuestra familia. Las coincidencias ocurren. Marcelo Lozano, eres un terrible mentiroso. Él sonrió levemente. Ximena está a salvo. Eso es todo lo que importa. ¿Y si Delgado alguna vez sale, si viene por nosotros? No lo hará. Enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional. Y sus antiguos socios lo quieren muerto. Ya no es una amenaza. Carla estudió su rostro. Te aseguraste de eso, ¿no? Me aseguré de que nuestra hija pueda dormir por la noche sin miedo. Como hice eso es entre mi conciencia y yo. Gracias, dijo Carla de nuevo. Sé que no merezco tu protección después de lo que hice, pero gracias por proteger a Ximena siempre. El día de Acción de Gracias llegó 3 semanas después. Marcelo, Ximena y Carla se reunieron alrededor de la mesa en la casa de Marcelo. Carla se había mudado de nuevo tentativamente, tomando la habitación de invitados mientras trabajaban en su relación. Ximena había hecho un progreso significativo en terapia. Las pesadillas eran menos frecuentes. Había comenzado a reír de nuevo, bromeando con amigos, planeando para la universidad. Era resiliente como su padre. Mientras se tomaban de las manos para dar gracias, Marcelo miró a su hija, viva, segura, fuerte, y sintió una gratitud más profunda que cualquier oración podría expresar. Antes de comer, dijo Ximena, quiero decir algo. Adelante, mi niña. He estado pensando en lo que pasó, en el tío René y ese tipo Orlando Delgado y todo, y me di cuenta de algo. El mundo tiene gente que te lastimará solo porque pueden o porque es conveniente o porque no te ven como humano. Eso es aterrador. Pero el mundo también tiene gente como tú, papá. Gente que se zambullirá en agua helada sin dudarlo para salvar a alguien. Gente que luchará contra monstruos para mantener a su familia a salvo. Gente que no se rendirá sin importar lo difícil que se pongan las cosas. No conozco todos los detalles de lo que hiciste después del lago, pero sé que te aseguraste de que esos hombres malos no pudieran lastimar a nadie más. Sé que me hiciste sentir segura y sé que lo hiciste porque me amas. Así que, gracias, papá, por todo. Estoy viva gracias a ti y voy a hacer que esa vida cuente. ¿Lo prometo? Marcelo no podía hablar por el nudo en su garganta, así que simplemente apretó la mano de Ximena con más fuerza. Carla se secó las lágrimas de los ojos. Por la familia, dijo ella, levantando su vaso de agua. Por la familia, hicieron eco Marcelo y Ximena. Comieron, rieron y compartieron historias de una familia sanando del trauma, pero no rota por él. Más tarde, después de que Ximena se había ido a la cama, Marcelo se paró en su terraza trasera, mirando las estrellas. Su teléfono vibró con un mensaje final de Félix. Delgado llegó a un acuerdo. Cadena perpetua sin libertad condicional. Entregó sus conexiones con el cártel a cambio de custodia protectora. Pasará el resto de su vida en una celda de 2x3 mirando por encima de su hombro. René ya ha sido transferido a un penal de máxima seguridad después de otro ataque. Ambos morirán en prisión, olvidados y solos. Tu familia está a salvo, hermano. Misión cumplida.
Marcelo borró el mensaje y guardó su teléfono. Había terminado. Ximena estaba a salvo. Se había hecho justicia. Tal vez no en el sentido tradicional, pero servida de todos modos. Había construido una vida, casi la pierde y luchó para recuperarla. Las cicatrices permanecerían. El miedo de Ximena, la culpa de Carla, el propio conocimiento de Marcelo de lo que había hecho en las sombras. Pero las cicatrices eran prueba de supervivencia. Mostraban que había sido puesto a prueba y no se había roto. Marcelo volvió a entrar, cerró la puerta y activó la alarma de seguridad. Mañana, volvería a su vida normal. Proyectos de construcción, juntas de padres, la rutina mundana de la existencia cotidiana. Pero esta noche, dormiría sabiendo que su hija estaba segura en su cama, viva y soñando con su futuro. Al final, eso es todo lo que importaba. Marcelo Lozano había enfrentado su pesadilla y ganado. Y si alguien alguna vez amenazaba a su familia de nuevo, estaría listo porque ya no era solo un constructor. Era un protector, un padre que había demostrado que no había límite al que no iría para defender lo que amaba. Y eso lo hacía mucho más peligroso de lo que cualquier criminal podría ser jamás. En una fría mañana de febrero, 6 meses después del lago, Ximena recibió su carta de aceptación de la Escuela de Periodismo del Tecnológico de Monterrey. Gritó de alegría y corrió a mostrársela a Marcelo, quien estaba en su oficina en casa revisando planos. Papá, entré. Entré al TEC. Marcelo le dio un abrazo de oso, el orgullo abrumándolo. Por supuesto que sí. Eres brillante. Y me ofrecieron una beca parcial por excelencia académica. Esa es mi niña. Ximena se apartó, sus ojos brillando. Quiero escribir sobre crimen y justicia. Quiero contar historias sobre personas que sobreviven cosas terribles y salen más fuertes. Tal vez mi historia sea la primera que escriba. ¿Publicarías lo que te pasó? ¿Por qué no? No estoy avergonzada. Sobreviví y tal vez leer sobre ello ayude a alguien más que esté pasando por algo similar. Tal vez vean que puedes estar aterrorizado y herido y aún así salir adelante. Está bien. Marcelo le tocó la mejilla suavemente. Vas a cambiar el mundo, Ximena Lozano. Aprendí del mejor. Esa noche, Marcelo y Carla llevaron a Ximena a celebrar a su restaurante favorito. Rieron y hablaron sobre el futuro, dormitorios, partidos de fútbol y nuevas experiencias esperando. Por primera vez en meses, la sombra de lo que había sucedido no se cernía sobre ellos. Mientras conducían a casa, Ximena dijo desde el asiento trasero, ¿saben qué es raro? Estoy agradecida. ¿Agradecida?, preguntó Carla, confundida. No por lo que hizo el tío René, sino por lo que me mostró. Que soy más fuerte de lo que pensaba. Que papá movería cielo y tierra para salvarme. Que nuestra familia podría sobrevivir cualquier cosa. No habría elegido pasar por eso. Pero ahora que lo he hecho, no soy la misma persona. Soy mejor, más fuerte, más segura de quién soy y de lo que quiero. Marcelo la miró a los ojos en el espejo retrovisor. Siempre fuiste fuerte, mi amor. Simplemente no lo sabías todavía. Tal vez, pero ahora lo sé, y nadie puede quitarme eso. De vuelta en casa, Marcelo se sentó en su oficina y abrió su caja fuerte por última vez. Sacó la libreta negra con la información de contacto de Félix y la documentación de todo lo que habían hecho para derribar a Orlando Delgado. Pasó las páginas por su trituradora, destruyendo la evidencia de su justicia vigilante. Algunos secretos estaban destinados a morir. El mundo no necesitaba saber que Marcelo Lozano había operado fuera de la ley para proteger a su familia. Todo lo que importaba era el resultado. Justicia servida, mal castigado, inocencia protegida. Su teléfono sonó. Félix. Vi las noticias sobre la beca de Ximena. Felicidades. Gracias. Está en la luna. Debería estarlo. La chica tiene un futuro brillante. Una pausa. Llamo para decir adiós, hermano. Me retiro. Me mudo a un rancho en Chihuahua. Me estoy haciendo demasiado viejo para este juego. Te lo ganaste. Gracias por todo, Félix.
No podría haber hecho esto sin ti. Me salvaste la vida en combate. Solo devolví un favor. Además, acabar con Escoria como Delgado y Carrillo es para lo que vivo. Vivías, supongo. Tiempo pasado ahora. Disfruta tu retiro. Te lo mereces. Tú también, Mars. Ve a construir edificios y mira a tu hija conquistar el mundo. Deja las cosas de vigilante a los hombres más jóvenes. Ya hecho. Esa parte de mi vida ha terminado. Bien. Pero si alguna vez me necesitas de nuevo, sabes dónde encontrarme. Después de colgar, Marcelo se sentó en la oscuridad de su oficina, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Hace 6 meses, su vida había sido normal, predecible. Luego, una llamada telefónica había destrozado esa normalidad, revelando amenazas que no sabía que existían y obligándolo a convertirse en alguien que esperaba no volver a ser nunca más. Pero había hecho lo que tenía que hacerse. Ximena estaba a salvo. Los hombres que la amenazaron estaban tras las rejas. Su familia estaba sanando. La justicia había prevalecido. Marcelo se puso de pie y subió las escaleras. La puerta del dormitorio de Ximena estaba abierta y podía verla en su escritorio trabajando en su computadora portátil, probablemente ya escribiendo su ensayo de solicitud para el TEC. Buenas noches, cariño, dijo desde la puerta. Buenas noches, papá. ¿Te quiero? Yo también te quiero. Marcelo se fue a la cama junto a Carla, quien estaba leyendo un libro sobre cómo reconstruir la confianza después de la traición. Tenían un largo camino por recorrer, pero estaban comprometidos con el viaje. Mientras se quedaba dormido, el último pensamiento de Marcelo fue simple. Mañana se despertaría y volvería a ser Marcelo Lozano, contratista general y padre. El protector que había operado en las sombras podía descansar ahora. Su hija estaba a salvo. Su familia estaba completa. Sus enemigos fueron derrotados. Y esa era toda la victoria que necesitaba. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla y los veré allí.